cuánto me gustaría que... Más rápido, más eficiente, más directo. Gracias a la ubicación estratégica de Enea, tu negocio estará mejor conectado a las autopistas y carreteras que te llevan a los principales puertos del país. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria, donde tu negocio está conectado con tu tamaño y necesidades, con la sustentabilidad y con la mejor urbanización. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Si pudieras elegir una comida perfecta, ¿cómo sería? A ver, de entrada ensalada caprese, después risotto 4 quesos acompañado de una copa de vino tinto y crème brûlée para el postre. ¿Cómo estaría? Si sabes lo que te gusta, ven a conocer Aguas Claras, un nuevo barrio privado de casas mediterráneas de 139 a 166 metros cuadrados en Piedra Roja. Podrás personalizar tu casa eligiendo alternativas de pisos fotolaminados, muebles de cocina y papeles murales para los niños. Conoce más de Aguas Claras en imanquehue.com. Inmobiliaria Manquehue. Soñamos lo mismo que tú. Pronto viajo fuera de Chile con mi familia. Me preocupa que no estemos protegidos en caso de enfermedad o accidente. ¿Y ahora qué hago? ¡Contrata tu seguro de viajes en Tiendas París! Ya todos lo saben, si vas a viajar fuera de Chile, contrata hoy tu seguro de asistencia en viaje con una prima única desde 11,053 pesos. Contrátalo en los módulos de seguros en Tiendas París o llama al 600-505,000 o en segurosencosud.cl. Tenemos los mejores precios para ti. Ven y cotízanos. Seguros Cencosud. Vive tranquilo, vive feliz. Intermedias Cencosud Corredores de Seguros y Servicios S.A. Ver condiciones legales en segurosencosud.cl. Sí, me voy a llevar ese notebook, el tablet, este smartphone, la cámara, el equipo, el Smart TV, esto, ese otro también, sí, ese también. Si este año vas a recibir un bono, elige el mejor camino para mejorar tu pensión, aprovechando las distintas opciones que tienes para invertirlo y sus importantes beneficios tributarios. Invierte hoy tu bono en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile. Principal Financial Group, líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Datos a noviembre de 2014. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita en este primer día de abril. Hoy es miércoles, así es que me acompaña Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina. De vuelta del Perú, pues. Sí, estuvimos en Perú. ¿Cómo les fue, pues? Me fue súper bien. Perú está súper bien. Tiene unas políticas económicas claras y va hacia gobiernos que van a mantener la economía funcionando de esa manera. Por lo tanto, están súper estables. Fíjate que leí una envidia. Bueno, vamos a hablar de esa envidia, pero leí, por ejemplo, que cae la primera ministra del Perú por casos de espionaje. Ah, sí. El presidente peruano Ollanta Humala se apresuró en buscar, ¿no es cierto?, a un nuevo primer ministro tras la censura del Congreso a la jefa de gabinete, Ana Jara. ¿Y tú sabes por qué por fue? Acusaciones de espionaje a opositores, empresarios y periodistas. ¿Y sabes cuántos eran? ¿Cuánto? Más de 100.000. ¿Se las trae? ¿Se las trae? Se las trae. Línea intervenía, escuchaban todo. Imagínate, ¿cómo era? Así está como cuando, ¿te acuerdas cuando Angela Merkel se enojó con Obama? Claro. Porque le escuchaba también sus conversaciones. Los leaks, ¿eh? Y salen conversando. O sea, los Wikileaks no es solamente en Estados Unidos. No, si la tecnología es... Este es un Wikileaks a la peruana, pues. A la peruana. A la peruana, pues. Un saludo para todos los peruanos, sí, la verdad. Yo tengo familia allá y los quiero mucho, así son es muy que... buenas personas. Muy buenas personas. No son agresivos, no. Yo cuando volví a Chile... No vienen con chaquetas que diga el mar es de Perú. Ya, no. No, eso lo ¿Qué echaron. te pareció? Eso lo echaron, yo Me sé. parece falta absoluta de criterio, pero seamos justos. El que empezó este jueguito es el presidente de la República y ahora echa al otro y él empezó... Exactamente, ¿eh? Es verdad. Yo creo que se asustó, tuvo que dar una vuelta de carnero al sacar a su ministro. Hay que ser muy descriteriado. Muy descriteriado. Para llegar a... O sea, viene acá en son de entregar una ayuda humanitaria. No. Y viene con el cartel. No.
Too much. Too much. ¿Nos vamos a las bolsas, Alejandro, mejor? La verdad que hoy día ha sido un día bastante dispar en las bolsas, porque partimos con Asia, el Nikkei bajando en el día de hoy un 0,90%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,73%, Shanghái también arriba un 0,31%. En Europa, la verdad, bastante tranquilo el día en la zona euro, el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,54%, el CAC 40 de París también un 0,57%, el DAX alemán un 0,29% arriba y el IBEX 35 de España también subiendo un 0,42%. Hubo malas noticias con respecto a la manufactura en Estados Unidos después de 22 meses. A esta hora la bolsa está bajando. El Dow Jones desciende un 0,63, el Standard & Poor's también un 0,55 y Nasdaq también. No, Nasdaq está arriba, un 0,77%. En Santiago está casi plana la bolsa, la verdad que no ha habido grandes movimientos. El IPSA está bajando hasta ahora un 0,05, casi plano, se puede dar vuelta en cualquier minuto. Y el IXPA también baja un 0,04. ¿Qué pasa con el cobre, que también siguió bajando en la bolsa de metales de Londres? Estábamos tan contentos la semana pasada como estaba subiendo de repente a casi un punto, pero ahora 0,51. Cerró en el día de hoy su transacción en la bolsa de metales de Londres y llegó a un precio internacional de $2.73 la libra contado tipo A. Y fíjate que el que bajó de una manera bien importante, casi 8 pesos, 7,5 para ser más preciso, fue el precio del dólar. Comprador 6,17,7 y vendedor 6,18. Está ligado con lo que está pasando en Estados Unidos. Y justo hoy día el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, cuando hace su informe, ¿no es cierto? Porque él no solo presenta durante esta semana el IPOM ante el Congreso Nacional, hoy lo hizo ante los empresarios en ICARE y habló precisamente de un tema que te voy a preguntar, que tiene que ver con la inflación. Y él habla que el alza del dólar explica la mayor inflación, pero descarta intervención. Hay muchas cosas hoy día, por ejemplo, dentro de lo que leí durante la mañana, se decía que Rodrigo Vergara había sido un poco más explícito y escuché también, leí una entrevista a Enrique Marshall con respecto a una posible alza de tasas de aquí a fin de año. No la descarta. No la descarta. Porque lo que pasa es que el Banco Central no puede fijar ambas cosas, ¿eh? No puede fijar, no puede manejar ambos instrumentos. Si se va por el lado cambiario, claramente junto con no ofrecer ninguna garantía de que la intervención va a tener éxito, lo que hace el Banco Central, y lo que hacen casi todos los bancos centrales del mundo, es cuando se empieza a devaluar la moneda, tienen que subir la tasa de interés. Entonces, la apuesta en Chile es que la tasa de interés de Chile con Estados Unidos provocaría la diferencia, ¿no es cierto?, ante una alza de la tasa de interés norteamericana, que está en duda, y como lo dijimos en programas anteriores. Ya no es junio. Yo te diría que no es junio, por lo que ha dicho la señora Yellen y también por las cifras que tenemos actualmente. Sí, hay duda. Por los niveles de actividad. Exactamente, por ejemplo, para precisar un poco eso, la información que sale en el día de hoy, que tiene que ver con el crecimiento de las manufacturas en Estados Unidos, se desaceleró a un mínimo en 22 meses. Claro. Estamos hablando, ¿no es cierto?, el avance de nuevos pedidos. A esta cifra se refiere al avance de los nuevos pedidos y a un estancamiento del empleo. Entrega, ¿no es cierto?, este reporte que hace la Gerencia de Abastecimientos, por eso se llama ISM, que dice que el índice de actividad fabril nacional bajó a 51,5 desde los 52,9 del mes anterior. Por lo tanto, esta cifra, fíjate que fue incluso menor a la lectura. Yo creo que es bien importante. Siempre es trascendente ver cuál es la visión que tenían los analistas previo a la cifra. Y fíjate que según un sondeo de Reuters a economistas se hablaba de una expectativa de 52,5, es decir, la cifra es bastante menor que lo que previeron. Claro, entonces la Reserva Federal, donde está dividido entre Paloma y Halcones, van en este momento ganando las palomas. O sea, no hagamos nada. Pero Yellen es paloma. No se sabe bien, ¿eh? Puede tener cabeza Ben paloma. Bernanke era más bien paloma. Sí, no, pero al final también cortó el estímulo monetario, o empezó a cortar el estímulo monetario. En definitiva, Paulina, yo creo que hay un compás de espera en qué va a pasar con la tasa de interés de Estados Unidos, y cualquier noticia que implique que la economía norteamericana se está ralentizando es una señal para Chile que la tasa de interés no va a subir tan luego en Estados Unidos y por lo tanto eso tira el dólar para abajo en Chile. Esas son las expectativas, las famosas expectativas. Entonces podría ser el momento de comprar para quienes tienen ganas de hacer algún tipo de inversión en dólar, porque tú dices que aquí en el corto plazo estaría al alza. Me acuerdo que lo conversamos la semana pasada, Alejandro, tú me dijiste de un precio de equilibrio del dólar de un 6.30 más o menos, 6.30 promedio.
pero va a haber volatilidad. Pero yo les digo a los feligreses que están escuchando. ¿Feligreses? Señor, pero por Dios. Señor predicador. Claro. Yo lo que les digo es que realmente lo que hay que tener en mente es un promedio 6.30. Entonces, si el promedio es 6.30 y ahora están 6.17, podríamos subir un poco, ¿eh? Podríamos subir un poco la puntería para el segundo semestre. Y es probable que igual Estados Unidos empiece un proceso de ajuste porque las tasas están muy bajas. Y hay temores de tener incubándose otra burbuja. Sí, aquí está todo el tema. ¿Y en qué área? Nuevamente en el área... No, burbuja de los activos financieros en general. Aunque los países emergentes están comprando mucho menos instrumentos de los países como Estados Unidos. Mucho menos instrumentos. Por lo tanto, hay un balance. Hay que tener cuidado. Hay que seguir esto día a día. Y hablar con los que saben. Y escuchar también los programas de los análisis correspondientes. Me parece. Me imagino que esto es un voto por nuestra mirada financiera. Por supuesto. Pero yo les puedo hablar de 6.30 promedio. Ahora están 6.17, pero recuerden que la semana pasada estuvo casi en 6.40. 6.42, como que casi en 6.40. Por eso, casi en 6.40. Los... Por eso, es casi 6.42, es casi en 6.40. Pues, y después se ajustó y ahora con estas noticias se ha ajustado más. Y por eso también el Banco Central chileno tiene que tener mucho cuidado, porque como hay volatilidad de aquí a todo este año, por eso que dijo lo que dijo el presidente del Banco Central, y por eso que Enrique Marcha, una estupenda entrevista hoy día en buenísimo, Plaza, el de dice que no descarta que suba la tasa de interés hacia fin de año, porque la inflación está en rangos que lo dijimos aquí. Pero ahí ¿quién manda, Alejandro? ¿Quién manda, por ejemplo? Porque hay dos elementos que son fundamentales en una economía y que son las mediciones que, por ejemplo, haría la Reserva Federal, ¿no es cierto?, porque está preocupada del empleo y la inflación, pero aquí el mandato constitucional del Banco Central es inflación. Sí. ¿Qué pasa con el crecimiento? Si también nuestro crecimiento, estábamos viendo, si analizábamos un poco, te voy a preguntar cuál es tu proyección de IMASEC, pero analizando un poco las cifras que vimos durante esta semana de la producción industrial, las ventas que si bien tuvieron un repunte las ventas minoristas de la región metropolitana, igual son cifras muy bajas a los 2 dígitos que veíamos el año pasado. Y con respecto a eso, si tenemos también un crecimiento que es bastante debilucho, por lo decir, incluso la base de comparación que tenemos es favorable, ¿no es cierto? Es baja, entonces eso hace que el diferencial sea más alto. ¿Tú crees que el Banco Central va a seguir privilegiando aumentar la tasa de interés para frenar la inflación más que para estimular el crecimiento de la economía? No tengo duda de eso, porque el mandato constitucional para el Banco Central es que en un rango razonable de tiempo, cuando la inflación se sale del rango, lo lleve hacia el centro del rango meta. O sea, esto no es instantáneo, son trayectorias, y las trayectorias implica que tiene que ir con un cierto desfase. Los impactos de la transmisión de la política monetaria no son inmediatos, no es como cuando uno aprieta el botón del ascensor y el ascensor baja, aunque se demore. Hay un rezago entre que la política monetaria empieza a actuar a la alza o a la baja y hay impacto en la demanda, para arriba o para abajo. Entonces, aquí las señales que está dando el Banco Central es que lo que le preocupa es la trayectoria de la inflación subyacente esta vez, que son los sectores de la economía y que está fuera del rango. En estos momentos está fuera del rango, por lo tanto el Banco Central ya nos dijo que a fin de año íbamos a tener una inflación de 3,6, o sea que está en la parte alta del rango. Pero y aumentó harto su proyección. Aumentó alto, lo habíamos dicho aquí. Sí, lo habíamos dicho, y la verdad que dentro de lo que conversamos la semana pasada, haciendo como un análisis previo a lo que iba a decir el IPOM, estuvimos bastante cerca con respecto a la trayectoria del crecimiento. Fue más o menos eso. Aumentó un poco el precio del cobre, lo disminuyó el precio del cobre, también el rango del dólar, y un elemento interesante que se dejó entrever y que también se ha dejado entrever en las cuentas nacionales tiene que ver con un aumento de las exportaciones. Sí. ¿Qué es la clave? Esa es la clave, Paulina, porque el Banco Central a mí me sorprendió con la estimación de consumo para este año de inversión. Yo creo que están un poco bajos, pero así todo, por ejemplo... 1,2 fue, ¿no es cierto? Claro, la inversión, pero como caímos 6% el año pasado, por lo tanto una trayectoria de 7 puntos más
que igual es un volumen importante, y eso presiona la demanda. Y el consumo, yo creo que también está indicando una tasa baja, porque lo que yo he visto en muchos años, que el consumo tiende a correlacionarse con el crecimiento del producto. Si el producto crece 3, el consumo tiende a crecer 3 también. Más encima, tenemos nosotros un shock favorable de término de intercambio, porque el petróleo, termine donde termine, va a terminar más bajo de lo que era hace un año atrás. El Banco Central nos está diciendo arriba de $50 el barril. Exacto. Otros dicen, analistas, 70. Si tomamos los más pesimistas respecto a eso, puede ser 70, pero todavía 70 está bastante lejos de los 120 que estuvo hace más de un año atrás. Entonces, igual la gente tiene un rango para consumir más. Por lo tanto, yo creo que esa es otra de las razones, porque pasamos de 0 de crecimiento de la demanda prácticamente, con una caída muy importante de la inversión el año pasado, a tasas levemente positivas, pero que van a impactar el consumo y la demanda, y la demanda en particular, y por lo tanto van a impactar la inflación subyacente. Entonces el Banco Central tiene cautela. Y si a eso le agregamos un segundo semestre, donde la señora Yellen finalmente va a dar un anuncio que las tasas en septiembre, por ejemplo, empiezan a subir, nuestro nuestro peso se va a devaluar. Y ese es el segundo temor que el Banco Central de aquí lo ha destacado como la principal causa de la inflación. Yo no creo que sea la principal causa de la inflación, es una parte, porque tiene que ver con los bienes transables, pero los bienes transables son la mitad de los bienes de la economía, la otra mitad son los no transables, que tienen que ver con la demanda de la economía. O sea, en cualquier escenario tenemos una trayectoria de la inflación al alza que el Banco Central tiene que moderar. Y si no le resulta, tanto con la tasa de interés, ¿no es cierto?, como con la trayectoria que tenga la inflación, va a tener que tomar en cuenta esa trayectoria más alta de inflación. Fíjate que si uno analiza lo que está sucediendo en la economía chilena y la pone un poco en contexto, porque siempre nosotros miramos a lo que sucede en economías externas, es totalmente distinto. Es totalmente distinto en un escenario donde el problema, por ejemplo, que tiene Europa, el problema que tiene Estados Unidos, es el tema de la inflación. Una inflación demasiado baja. Una deflación. Una deflación. Vemos, ¿no es cierto?, como Mario Draghi ha estado haciendo estos estímulos en Europa para poder acelerar el consumo. Y nosotros tenemos una vida totalmente distinta, igual con un crecimiento del producto bastante bajo, mucho más bajo de lo que era nuestra trayectoria y lo que era nuestro producto tendencial. En la cual salí muy bien. Saliste muy bien, porque te leí durante esta semana y tú eres de los que pusiste el PIB tendencial entre un 3.9, ¿te acuerdas? Sí, y puse un 4 para este año y no descarto un 4.5, y fue lo que dijo el Banco Central. Así que gracias, Banco Central, por haber... Y lo habíamos comentado el año pasado, ¿te acuerdas cuando la Comisión de Hacienda te llamó a hacer dentro del comité de expertos para que le dieran el PIB tendencial? ¿Pero tú crees que tendría que bajar tanto el PIB tendencial? Yo mi experiencia de 15 años con una interrupción, que no voy a contar cuándo, es que en los años donde hay una desaceleración de la economía y para que sea una recesión, el producto tendencial que se calcula en ese año baja bastante. Entonces eso ha hecho que algunos colegas se bajaron mucho, y yo vi a Magenzo, que es un muy buen economista, que lo saludo si está escuchando, también estaba como yo, así que somos más amigos que antes, cuando estamos estimando el mismo producto tendencial. ¿Y seguimos amigos nosotros si yo te digo que hacemos un stop y vamos a una pausa? Por supuesto. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos un pequeño corte, hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Yo les quiero comentar antes de seguir hablando en Mirada Financiera que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ahora sí, estamos de vuelta conversando con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Alejandro, yo creo que es importante consignar lo que ha pasado en esta última semana y el impacto, ¿no es cierto?, que no solo social, humanitario que está generando esta crisis en la zona
norte de nuestro país provocada por un desastre natural que cada día vemos cuán cuantioso es en pérdidas humanas y en pérdidas materiales. También tenemos en el día de hoy cómo el gobierno, ¿no es cierto?, la presidenta anunció una serie de medidas en ayuda para paliativas para la zona norte. La mandataria, por ejemplo, dijo que el Banco Estado está colocando a disposición de los clientes, tanto personas como micro y pequeñas empresas, nuevos créditos a costo fondo, es decir, créditos con tasas más bajas que el banco puede ofrecer a sus clientes y que tiene 6 meses de gracia. Y se suma a otras que ya ha anunciado el gobierno y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ayudar a las familias afectadas. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos también ha dispuesto una serie de opciones especiales para la zona catástrofe, postergar el pago de la primera cuota de contribuciones de bienes y raíces que normalmente se paga hasta el día 30 de abril. Vemos, ¿no es cierto?, que hoy comienza la operación Renta 2015. También hay una serie de medidas de Transbank, porque, por ejemplo, Transbank, aquí estoy leyendo una información, suspende cobro de servicios en la red de comercios de la segunda y tercera región. Estupendo. La verdad que... Estupendo. O sea, claro, es una medida que va a ayudar a paliar esta crisis que la verdad que cada día que pasa se ve y uno se encuentra con cosas más horribles, más complejas. Muy trágico. Aprovechamos de mandar un saludo a las personas que nos escuchan en esa zona, que escuchan Radio Infinita en Antofagasta 101.9, Calama 105.3, Copiapó 102.1 y mi querida región de La Serena 103.3. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Mira, a mí me ha tocado evaluar otras tragedias, otros dramas, otra catástrofe. Por ejemplo, la del 2010, el terremoto, que fue muy fuerte sobre la zona centro-sur del país, ¿eh? Y el impacto sobre la economía nacional fue una V corta apretada, o sea, cayó fuerte inmediatamente después del terremoto, cuando vino la destrucción, y después subió con mucha velocidad. Entonces yo escribí sobre eso y encontré que las crisis financieras internacionales afectan mucho más al producto y a la actividad económica en general que una crisis local, que una catástrofe. O sea, las catástrofes saltan rápido porque después viene la ayuda, viene la reconstrucción, reconstrucción de caminos, reconstrucción de viviendas, apoyos como los que está señalando de suspender el pago de impuestos, apoyo a la mediana y pequeña empresa. Entonces eso provoca un salto que al final termina con una recuperación muy rápida. Entonces a los amigos y amigas de que están ahí en el norte sufriendo, tengan, yo sé que es difícil decir eso, tengan fe que va a venir una recuperación rápida y que el gobierno y el sector privado van a estar disponibles, como lo hizo Transbank hoy día en una medida muy importante de suspender el merchant discount, que es lo que se le cobra a los comercios. Entonces, esa es mi experiencia. Algo similar pasó en Iquique el año pasado, pero todavía están de vuelta ahí. Y algo similar ocurrió en otras catástrofes. Entonces yo desde el punto de vista económico, no estoy diciendo desde el punto de humano, el sufrimiento, la pérdida de seres humanos, etcétera, la recuperación es muy rápida y yo lo medí, por lo tanto sé que es mucho peor desde el punto de vista económico una crisis financiera internacional. ¿Y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en el crecimiento de nuestro país? Si hablamos del próximo IMASEC, lo que estamos hablando específicamente de la zona de la segunda y la tercera región. Ahí van a haber efectos, pero son una proporción muy pequeña del total del país. Por lo tanto, no van a afectar. Igual el IMASEC que vamos a medir ahora, que va a salir el día 5. Eso te quiero preguntar, porque va a ser bajo. ¿Estás dentro del 2%? Claro, va a estar cerca del 2%, puede ser 2%. Entonces, ¿te llamó la atención los datos del sector industrial que conocimos esta semana? Porque se suavizó bastante la recuperación que tenía. Sí. Me llamó un poco la atención, pero febrero es un mes bastante especial, porque está la gente en otra, hay menos. Pero el tema minero, que había repuntado en enero de una manera bien importante, nuevamente bajó. Pero lo que estaba conversando, por ejemplo, el lunes con Javier Latorre, que mucho de esta baja que tuvo la minería fue por mantenciones programadas, lo cual es algo que es necesario en toda industria. Mira, la clave para poder entender los impactos no son puntos. Lo de enero fue un punto positivo. Lo de febrero tenemos puntos negativos. Aquí hay que ver las trayectorias, las trayectorias, las que estoy viendo yo por lo menos son positivas. O sea, la economía se está recuperando lentamente, vamos a llegar a un 3 y tanto por ciento, 3,3, que tampoco es espectacular, está bajo el producto tendencial. Oye, lo que no se recupera es el apoyo a
al gobierno, a la presidenta Bachelet. Hoy día sale la encuesta Adimark, la verdad que se desploma a un mínimo histórico de 31% en un mes, marcado por supuesto por los escándalos, ¿no es cierto?, de Penta, Cabal y Soquimich. Sí. Bueno, a la presidenta Bachelet le está afectando Cabal, porque su hijo fue uno de los, ¿cómo decir la palabra? Fue uno de los actores principales. Entonces eso la gente lo está evaluando muy mal. Pero no nos confundamos, aquí hay una evaluación en general mala del establishment político global, y yo creo que otros agentes que están fuera de ese huracán, yo creo que se están sobando las manos, y algunos de ellos tienen tendencias políticas bastante distintas, vamos a decir, al gobierno, pero también bastante distintas a la oposición. ¿Para qué vamos a nombrar? Si todo el mundo sabe, hay que tener cuidado. Porque yo creo que hay sectores políticos que quieren cambiar radicalmente este modelo, y yo creo que sería un profundo error, porque ya hemos visto experiencias populistas en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, que ahora se están dando vueltas también. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, porque las malas noticias no solo son para la moneda, hay que tener cuidado con eso. Exactamente, no solo son para la moneda, sino también, ¿no es cierto?, con el proceso, también, yo creo que el proceso de legitimización, qué difícil esa palabra, de legitimización de todo lo que es el espectro político. Yo creo que es tan importante lo que está pasando, no solo a nivel político, sino que también a nivel institucional. Lo he dicho tantas veces en este programa, el tema de las confianzas, es algo que hay que zanjar de una vez por todas, si no, lo que nos ha costado tanto construir se va a ir de un minuto a otro hacia abajo. Así es, yo creo que es imperativo que en este país se recupere la confianza en las instituciones políticas, en los partidos políticos. Es fundamental, porque si no aparecen otro tipo de soluciones que no son, desde luego, tan democráticas, y desde luego no son tan eficientes para que el país pueda progresar en un ambiente donde la gente tiene confianza en el sistema político y económico. Eso es fundamental, es la primera tarea. Por eso cualquier reforma que se quiera intentar para terminar con la relación entre el poder y el dinero, es imperativo hacerlo a la brevedad posible. Bueno, en eso están las comisiones. Yo creo que es importante que cada una de estas comisiones prospere y entregue cuanto antes, ¿no es cierto?, sus directrices y en el fondo una manera de trabajar juntos. Yo creo que eso es como fundamental. Me llama la atención, por ejemplo, la Comisión Bravo, la Comisión de Pensiones, que todavía no entrega un informe que es vital, sobre todo en una época cuando el último análisis que se hace de la expectativa de vida dice que ha aumentado tanto los chilenos, y eso genera, ¿no es cierto?, una cuota cada vez más baja para los años de jubilación. O sea, es un tema pendiente. Un tema pendiente que es fundamental. Y que tiene un problema mayor, que hay un porcentaje muy alto de chilenos y chilenas que no cotizan el periodo suficiente para tener una pensión razonable. Cotizan la mitad en promedio, es muy poco. Cuando el sistema de pensiones se diseñó eran 40 años, el promedio para Chile es 20 años, es muy poco, y por lo tanto las pensiones, que son un bien superior para cada ser humano cuando envejece, son mínimas, y eso no es bueno para el país. Bueno, antes de terminar el programa me gustaría hacer un stop un poco en Brasil. Viajemos un poco a Brasil, porque la verdad que hay noticias que son muy, muy poco alentadoras. Fíjate que el gobierno de Dilma Rousseff alcanza solo un 12% de aprobación a 3 meses de su reelección. Es impresionante. Es impresionante la caída que ha tenido la presidenta, no solo por el escándalo de Petrobras, sino también por el descontento que existe a nivel de Brasil. Veíamos, por ejemplo, como las proyecciones de crecimiento para este año eran un 0,6, un 0,5%. Sí, pero ahora no hay recesión. Ahora recesión. Podría caer -1 el Producto Interno Bruto de Brasil este año. Y eso sí que nos va a contagiar. Brasil, si Brasil le va mal, a la región le va mal. Bueno, por eso lo estoy mencionando, por eso que es tan importante lo que pueda o no pueda hacer este gigante, ¿no es cierto?, latinoamericano, la devaluación de su moneda. Ahí está, ¿no es cierto?, el nuevo ministro de Finanzas. No me acuerdo cómo se llama. El apellido es Levy. No me acuerdo el nombre. Levy el apellido. Sí, no me acuerdo. Es que me carga hablar de los apellidos. Me gusta decir los nombres, pero me perdone este señor, pero no se me olvidó el apellido. Lo pusieron para que ordenara la economía. Sí. No parece que hasta aquí no le ha resultado. Y también está todo el tema, nosotros hablábamos del Banco Central de nuestro país, ¿no es cierto?, que podría subir un poco de tasa. Esta tasa llega como el 12%. Le puse el síndrome brasileño. Por eso que le puse el síndrome brasileño. El síndrome brasileño porque Brasil tuvo que empezar a subir las tasas de interés en forma muy potente porque se empezó a devaluar mucho el real. No es Chile,
Brasil no es lo que está pasando acá, pero el Banco Central teme que en algún momento tenga que empezar a subir las tasas de interés para defender el real. ¿Por qué? Porque la devaluación al final termina impactando la inflación. Y si la devaluación es muy potente, termina pasándose la inflación y por lo tanto afectando a amplios sectores de la población que tienen bajos ingresos. Bueno, y también hay otro problema con respecto a lo que sucede en Brasil. Hay un tema de desigualdad que nos ha logrado, ¿no es cierto?, conciliar este Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, el mismo partido de Lula da Silva, que ahora preside Dilma Rousseff, no ha logrado zanjar una serie de... Veíamos las protestas que se están generando, no ha avanzado para nada. Tienen un problema gigantesco con respecto a las infraestructuras, el atraso que tienen. Se trató de paliar un poco cuando fue el Mundial. Sabemos que viene el Mundial de Atletismo, pero no... Vienen las Olimpiadas. Perdón, las Olimpiadas, que Mundial de Atletismo está incluido. Yo me equivoqué. No, el atletismo está incluido. Es una especialidad dentro de la... Claro. Pero es verdad, eso es muy cierto, el tema de Brasil, pero la gente, ¿sabes lo que más rechaza? Es la corrupción. Sí. O sea, el problema fundamental de Brasil ahora es la corrupción, y la gente está furiosa porque la gente dice, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a salir adelante como país, yo puedo poner mi aporte, soy un pobre que sufre más con la recesión que un rico, y hay muchos pobres, pero más encima le dice que empresas que están ligadas al gobierno están llenas de corrupción. Pucha, jodido. O sea, hay que tener cuidado con la reacción de la gente. Como le decía la Nata cuando le mandó un tuit a Cristina, la gente está enojada, no seas boluda. Así le decía la Nata, cito textual. Entonces aquí también uno puede elegir. Bueno, y en Argentina es otro tema. Sabemos que tenemos elecciones pronto y la gente está muy enojada con todo lo que sucedió al otro lado de la cordillera, un poquito más allá de la cordillera. Espero que nosotros no nos contagiemos con ese tema. Porque el peor mal de un país es la corrupción. Así es. Hay que frenarla de raíz. Porque los pobres se levantan cuando ven corrupción. Pero por supuesto, eso es lo que más rabia da. Eso es. Alejandro, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Cariños a todas y todos. Bueno, y ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y